Bienvenidos y bienvenidas a la quinta jornada de producción y recreación de saberes, creación y recreación de conocimiento pertinentes en los estudios de posgrados y su transversalidad con los programas de formación avanzada, organizada por la Universidad Bolivariana de Venezuela a través del Vicerrectorado y Dirección General de Producción y Recreación de Saberes. La ponencia que les voy a presentar está enmarcada en el eje temático Investigación como espacio esencial para la formación avanzada y es parte de los estudios exigidos en el programa postdoctoral en Pensamiento Crítico Latinoamericano de la UBB y vinculado al Centro de Estudio de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, CEPEC. Comienzo la presentación respondiendo a la pregunta ¿por qué escogí a Hugo Zimmermann como el pensador crítico a estudiar en el postdoctorado Pensamiento Crítico Latinoamericano? La respondo colocándome en el dándose aquí en Venezuela y por qué no en nuestra América. Un momento histórico coyuntural que nos convoca a resignificar y a crear un proyecto descolonial desde la propuesta de este pensador, la epistemología de la conciencia histórica y el presente potencial, un camino que se transita a través del círculo de reflexión como espacio de construcción de horizontes posibles y a convertirnos en sujetos de transformación problematizando la realidad. Ahora bien, en este recorrido sucinto y apretado, voy a exponer un acercamiento de la propuesta de epistemología crítica y de resistencia de Hugo Zimmermann desde el pensamiento descolonial, culminando la presentación con una breve semblanza de su vida, recordando que este indispensable necesario en octubre del presente año cumplió 10 años de muerte. Para efectos de esta exposición, presento libros, artículos que conforman capítulos de libros de este intelectual donde se manifiesta que abogaba por la creación de un pensamiento liberador de las esferas coloniales del poder saber presente en los espacios universitarios, dando respuestas metodológicas para romper con él. Parto de la década de los 80 y los 90, un periodo que Retamoso ha denominado como el cuarto momento de la obra desarrollada por Hugo Zimmermann, en el cual pudo finalmente traducir el dolor en un programa de investigación sistemático y riguroso en clave epistemológica. Y el 2000, ya en el siglo XXI, el autor antes mencionado la califica como el quinto momento de las obras desarrolladas por el pensador que se caracterizan por un sensible giro existencialista que exploró aspectos como la estética, la poética, el lenguaje, la conciencia y la voluntad. Entre esos textos se encuentran en el 1987 Uso crítico de la teoría en torno a las funciones analíticas de la totalidad y conocimiento y sujetos sociales, contribución al estudio del presente. En el año 1992 Los horizontes de la razón 1, dialéctica y apropiación del presente, y los horizontes de la razón 2, historia y necesidad de utopía intelectual. Luego, en el año 1994, necesidad de pensar y sus desafíos éticos. En el año 98, el futuro como ciencia y utopía. En el año 2003 hace una estrategia del análisis coyuntural, editado por la Claxo, donde insta a transformar la forma de hacer investigación, cambiar el cómo se construye el conocimiento a partir del análisis de coyuntura histórico. En el 2006, el conocimiento como desafío posible. En el 2010, aspectos básicos de la propuesta de la conciencia histórica. En el 2012, panorama de la epistemología del presente potencial, donde nos regaló la guía para asumir en los círculos de reflexión el desafío del pensar histórico. Ahora bien, a continuación nombraré algunos escritos puntuales de Zimmermann donde se destaca una aproximación desde el pensamiento descolonial, no queriendo afirmar con esta presentación que son estas en particular donde se visualiza este pensar crítico, ya que desde los años 70 ya venía planteándose cómo abordar la problemática social a través del hacer investigativo, reflexionando sobre las dimensiones epistemológicas y metodológicas en los procesos de intervención. Tenemos entonces en el año 2000 el conocimiento sociohistórico, en la compilación que se denominó Existe una epistemología latinoamericana. Aquí el autor expone la falta de compromiso del intelectual ante el desafío de conocer la realidad, de colocarse ante el contexto, afirmando que no se piensa en la academia, que no se cuestione el poder que controla las formas de desarrollar la investigación, la colonialidad del poder que atraviesa la universidad e impone el saber eurocéntrico capitalista y el modo de conocer. El sujeto, nos plantea el autor, no lo cuestiona,
sin plantearse el problema y por tanto sin saber qué sentido tiene su propio conocimiento. ¿Para qué construyo lo que quiero conocer? ¿Quién va a usar ese conocimiento? ¿Qué me va a permitir iluminar? Seguimos con la del año 2004, pensar teórico, pensar epistémico. El autor explica en este escrito la necesidad de transitar del pensar teórico al pensar epistémico. Nos plantea que el nudo crítico que confronta las ciencias sociales ante una realidad compleja, atravesada por múltiples dimensiones sociales, económicas y políticas, este es incapaz de crear y formar para resignificar constantemente los corporas teóricos de la realidad. Otra dificultad que enfrenta no solamente las ciencias sociales, la academia, los investigadores, es que la teoría utilizada es eurocéntrica. Lo que hacemos en la universidad es reproducir el pensar teórico, un discurso que había que comprender, como explicaba Zimmermann, como un universo semánticamente cerrado, no como un instrumento de razonamiento, sino como un conjunto de propuestas sobre la realidad. El pensamiento se caracterizó, de acuerdo a él, por una falta de conciencia de que se debía hacer el esfuerzo de pensar las realidades de nuestros países, pues se creía que no era necesario, lo que contribuyó a que se impusiera la colonialidad del saber eurocéntrica. El desafío, por tanto, es pensar epistémicamente, pensar desde la historia, lo que implica pensar y razonar de forma otra, pensar desde lo concreto para construir. Implica además reconocer la diversidad de conocimientos que confluyen fuera de los muros de la universidad. Y en el 2010, conocimiento colonizado y conocimiento liberador, el papel de la ciencia en la transformación social, una ponencia que presentó en el primer ciclo de seminarios internacionales Pensando el Mundo desde Bolivia, desde la presidencia de Bolivia, época donde se vislumbran transformaciones políticas en América Latina. Aquí realiza una reflexión crítica en tres aspectos: cómo se estaba construyendo el conocimiento en la academia, a partir de qué verdades, desde dónde se conoce y qué se puede hacer para conocer el mundo. Conocer el mundo es ubicarse en esa frontera que hereda lo que ha sucedido como fuerza objetivada de la historia de otras personas y la potencia latente de lo que está por hacerse, lo que está por venir y que no está definido porque no hay límites, no hay línea en la historia. Dependerá de cómo el sujeto cognoscente, el académico, el alumno, el profesor, aprehende, potencia y refuerza un pedazo de lo que está por venir. Para culminar, presento esta breve semblanza de Hugo Hernán Zimmermann Meriño, sociólogo, epistemólogo, filósofo, maestro, quien nació en Concepción, Chile, el 7 de octubre de 1931. Estudió Derecho en la Universidad de Concepción. Entre 1958 y 1961 realizó una maestría en Sociología en la Flaxo, Chile. Posteriormente realizó una especialización en Sociología Rural en Holanda. Entre 1962 y 66 dirige la revista Arauco, órgano teórico del Partido Socialista, publicando trabajos de autores alejados de la ortodoxia soviética y abiertos al análisis de nuevas ideas y realidades. Durante el gobierno de Allende, en el cual figura como colaborador, se enfoca en el análisis de las condiciones en las que se desarrolla este proceso. El golpe militar lo obliga a exiliarse en México. Fue un evento que lo marcó y del cual nunca se separó, como bien lo afirma Retamoso, y se evidencia en las preguntas histórico-políticas y fundamentalmente metodológicas que se planteó a través del análisis de coyuntura como estrategia metodológica de estudios del presente potencial. En México, labora en instituciones como el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En el 2004 inicia el proyecto institucional y organizativo de formación y pensamiento IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, el cual tiene como fin contribuir a replantear los modos de pensar y aportar al campo de la construcción de conocimiento sociohistórico en América Latina, donde trabajó hasta sus últimos días. Fallece el 3 de octubre de 2013 en la ciudad de Pátzcuaro, estado de Michoacán, pocos días antes de cumplir 82 años. Al momento de su muerte trabajaba en un proyecto de análisis de coyuntura sobre la unidad popular en Chile a partir de un acervo cultural que registró los sucesos en el campo político entre 1970 y el momento del golpe. Cierro con este pensamiento de Hugo Zimmermann. Hay que organizar nuevas formas de pensar y de construir los discursos, lo que implica que se está en presencia de desafíos que van más allá
y lo digo como una intuición de la muy modesta y limitada perspectiva de las ciencias sociales. Por su escucha, muchas gracias.